Bienvenidos. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre metales pesados. Primero que nada vamos a hablar de plomo. Lo que vemos de fondo es un óxido de plomo que se utiliza aún hoy para hacer algunas pinturas. Siempre decimos antiguamente usado en naftas, pinturas y cañerías, pero la realidad es que si bien de las naftas sí se logró eliminar prácticamente en su totalidad en la década de los 90, en las pinturas hubo una resolución, dos resoluciones en realidad del Ministerio de Salud, una en 2004 si no mal recuerdo y la última en 2009 del Ministerio de Salud para limitar la cantidad de plomo que pueden contener las pinturas. Sin embargo, como se puede ver acá en el artículo 7, quedan excluidas tantas cosas de esta resolución que la realidad es que el plomo sigue estando en prácticamente todos lados. Además de que todas las pinturas que hayan sido usadas antes de esta fecha tranquilamente podrían haber contenido plomo y bueno, aún hoy están muchas estructuras pintadas con pinturas que tengan plomo. Por otro lado, en cañerías no hay en realidad ninguna ley respecto a el uso de cañerías de plomo en Argentina. Sin embargo, algunos trabajos explican que la alcalinización de las aguas, ya sea artificial o que las aguas sean naturalmente alcalinas, pueden llegar a formar una costra protectora, como una capa de protección con el depósito de minerales, básicamente, que podrían prevenir que el plomo llegue al agua corriente. Sin embargo, esta costra protectora podría ser insuficiente, ya que incluso con esta alcalinización hay muchos factores que pueden hacer que varíe la cantidad de plomo. Por ejemplo, la temperatura, el flujo del agua, pueden hacer que esta capa de minerales se debilite y entonces los niveles de plomo pueden llegar a niveles que son perjudiciales para la salud. Y tampoco es todo tan sencillo como prohibir las cañerías de plomo. Por ejemplo, en Uruguay se prohibieron las cañerías de plomo en 2004, pero como siguen sin regularse los desechos industriales y otras cuestiones similares, sigue habiendo exposición, no solo para los que trabajan en esas industrias, sino también las aguas que ya fueron utilizadas por esas industrias, y también porque en general se piensa en las cañerías que van a dar el agua, pero no en las cañerías que se van a llevar el agua que ya se utilizó. Entonces, tanto los efluentes industriales como los residenciales muchas veces tienen un alto contenido de plomo. Esto, por ejemplo, se puso de manifiesto en el barrio de La Teja, en Montevideo, que usualmente se ve inundado por aguas que contienen un muy alto nivel de plomo y entonces se deposita en toda esta tierra. Y un ejemplo argentino es el barrio Villa La Madrid, en Lomas de Zamora, que también se inunda con mucha frecuencia y estas aguas contienen justamente efluentes industriales, que no solamente contienen plomo, también cadmio y otros metales pesados que son muy peligrosos, de los que vamos a hablar un poco después. Y justamente es particularmente preocupante esto, porque fíjense los niveles que son necesarios para en niños ya tener toxicidad a nivel del desarrollo, para inducir un nivel, un coeficiente intelectual menor, para alterar la audición o el crecimiento, ¿sí? Y ni que hablar de las malformaciones. Y esto es particularmente importante porque los niños gatean, ¿sí? Y entonces, algo que parece insustancial, o sea, por supuesto, no es que el niño va hasta el arroyo lleno de plomo y se pone a tomar agua del arroyo, pero ya el simple hecho de tomar contacto con la tierra mojada por estos efluentes industriales hace que los niños, que obviamente después se llevan la mano a la boca, puedan ya con eso consumir estas cantidades de plomo que, como ven, son muy pequeñas en realidad, los niveles a los que se necesita llegar. Ya pasando a otros signos y síntomas que también aparecen en el adulto, en general, bueno, pueden ver estos gráficos, tanto el anterior como este son del Robbins, así que después lo pueden leer en más detenimiento, pero en general se ve que difieren un poco los síntomas entre los adultos y los niños. En los adultos, en general, el daño del sistema nervioso central suele
limitarse a lo que son dolores de cabeza, pérdida de la memoria, mientras que en los niños en general son mucho más severos. Lo que pueden aparecer, que después vamos a hablar un poco, son las líneas de plomo en las encías y en los huesos en realidad, también, aunque eso es más común en los niños. Y después vamos a hablar un poco de las alteraciones en la sangre, los nervios periféricos que tienen más que ver con los adultos y algunas alteraciones en los riñones y el tracto gastrointestinal. Bien, hay que hablar para esto un poco de la toxicocinética. En definitiva, el plomo ingresa por la dieta o por el aire. El aire era algo que era más común con las naftas, hoy en día por suerte no hay tanto de eso, pero recordemos que todos estos edificios con pinturas viejas, la pintura se puede descamar y aerosolizar y ahí se puede también aspirar plomo. Y ni que hablar obviamente en ambientes ocupacionales. Una cosa importante es que por el tracto gastrointestinal los adultos absorben menos del 15% del plomo que ingieren, mientras que los niños absorben más del 50% del plomo. Así que acá vemos una diferencia importante. Lo que se considera para el plomo hay un modelo tricompartimental, digamos. De la dieta y el aire ingresa a la sangre, donde puede permanecer más o menos 35 días. Y de la sangre puede pasar a estos dos compartimientos, a los tejidos blandos, donde puede permanecer más o menos 40 días, y de ahí se puede, entre comillas, excretar a la bilis, el sudor, las uñas y el pelo. Por supuesto, esto es una excreción relativa porque, bueno, la bilis técnicamente puede volver a ser absorbida, parte de la bilis puede volver a ser absorbida por el tracto gastrointestinal. Y bueno, todas estas cosas, el sudor, las uñas y el pelo, se pueden ver en el paciente, ¿no? Pero bueno, eventualmente se caen, así que es una forma de excreción al fin y al cabo. De la sangre puede pasar a la orina, que es un método de excreción bastante más eficiente, pero lo más importante es que aproximadamente entre el 80 y 85, si bien hay una diferencia entre niños y adultos también, de todo el plomo que se ingiere, o sea, de este 15 o 50% que se ingirió pasó a la sangre, luego de eso que pasó a la sangre, el 80 o 85% termina en el hueso, donde queda como reservorio por 20 a 30 años. Es decir, que a medida que si se sigue sosteniendo la ingesta, es prácticamente imposible eliminar el plomo. Si es una cosa de una sola vez, bueno, podemos ver que igual aún así tarda 20 a 30 años en eliminarse, ¿sí? Y acá es como lo podemos ver en las líneas de plomo, como se las llama, óseas, en las metáfisis, que terminan haciendo que se vea justamente como una zona hiperdensa que es prácticamente indistinguible de la cortical de la epífisis. Y una cosa importante que también hay que mencionar es, en particular en el pasaje a otros tejidos desde la sangre, la diferencia entre la barrera hematoencefálica de los niños y de los adultos. Obviamente la de los niños es mucho más susceptible, no es tan impermeable justamente, y entonces es mucho más sencillo que pase al sistema nervioso central. Por eso se piensa justamente que el sistema nervioso central está mucho más afectado en los niños que en los adultos. Y bueno, la fisiopatogenia en general tiene que ver con que el plomo reemplaza al calcio. También a otros iones, no solamente al calcio, pero uno de los más importantes es cómo reemplaza al calcio. Justamente porque son iones catiónicos, divalentes, o sea, son bastante parecidos y tienen un tamaño atómico también bastante parecido. Justamente en línea con esto, afecta, por ejemplo, lo que es la exocitosis mediada por calcio, que ustedes recordarán que el calcio muchas veces tiene que ver con la exocitosis, por ejemplo, de neurotransmisores, y así es como se piensa que afecta el sistema nervioso central, entre otras cosas. Y también en lo que es los cristales de hidroxiapatita que tenemos acá, justamente los iones de calcio también son reemplazados por iones de plomo, ¿sí? De nuevo, acá lo podemos ver en lo que son las líneas de plomo óseas, también las líneas de plomo gingivales, que son unas líneas justamente grisáceas, oscuras, que se ven a veces en las encías. También inhibe el sanado de fracturas porque incrementa la condrogénesis, porque retrasa la mineralización. Justamente se incorpora a donde tendría que estar el calcio, pero como no es el calcio, obviamente no induce todo lo que debería inducir el calcio. Y entonces tiene estas consecuencias.
Bueno, además otro efecto que puede tener, además de reemplazar el calcio, también puede reemplazar el hidrógeno en lo que son los grupos sulfidrilo de algunas proteínas. Eh, y justamente como aparte el plomo tiene oxidación, un número de oxidación divalente, en realidad se puede unir a dos grupos sulfidrilos. Y recordemos que los grupos sulfidrilos son muy importantes para la integridad de algunas proteínas estructurales y para la función de muchas enzimas que catalizan reacciones justamente en el grupo sulfidrilo. Así es que se explican un montón de los muy disímiles efectos que puede tener el plomo. Y acá en la sangre podemos ver, otro de los signos y síntomas es la anemia microcítica hipocrómica, que ocurre por la deficiencia de hemo porque el plomo interfiere con dos enzimas que justamente están tratando de captar hierro, otro ion divalente en este caso, con el cual también el plomo compite. Esto hace que justamente aumenten los precursores, que aumente la protoporfirina libre o unida a zinc, pero bueno, esto también se puede llegar a detectar. El punto es que no se logra sintetizar el hemo correctamente, no se lo logra unir al hierro, digamos. Otra cosa que se puede ver a menudo, no es patognomónico, pero es bastante frecuente en la intoxicación por plomo y también otros tóxicos o drogas, es esto, los eritroblastos con puntillado basófilo. Este puntillado basófilo son en realidad agregados de ribosomas, que suelen ocurrir mucho con este tipo de intoxicaciones, aunque también pueden aparecer en otras anemias severas. Otra cosa que puede aparecer muy típicamente son los sideroblastos en anillos, que también son en definitiva eritroblastos, pero en los que aparece hierro. Ojo que lo anterior no era lo mismo que esto, si bien es bastante parecido. Esto es una tinción de azul de Prusia y lo que marca es hierro. Lo anterior que veíamos eran depósitos basófilos, era un puntillado basófilo, ¿sí? Con una tinción común y corriente basófila. En cambio, esto que vemos acá, este puntillado en anillo, es hierro en las mitocondrias de los eritroblastos. Ojo, porque se ve muy parecido una cosa a la otra, pero repito, lo anterior era algo basófilo, del mismo color que el núcleo. En cambio, acá vemos que tiene un color azul más intenso, que es el azul de Prusia. Lo que podemos ver acá es la lesión renal por saturnismo crónico. Por si no lo dije, saturnismo también es un sinónimo de intoxicación por plomo, en general crónica. Y podemos ver justamente esta imagen que no es algo patognomónico de plomo, pero sí es bastante característico, que es una atrofia tubular inespecífica, como pueden ver acá, el adelgazamiento en los túbulos, fibrosis intersticial, que podemos ver aquí, un aumento en el intersticio de la matriz extracelular, que probablemente si hiciéramos un tricrómico de Masson lo veríamos positivo para colágeno, y un infiltrado mononuclear bastante escaso. Como pueden ver, si bien hay algunas células que son sospechosas, parecerían infiltrado mononuclear, no es en gran abundancia que se encuentran. Y bueno, también podemos ver obviamente lo que es el daño encefálico por exposición infantil a plomo. No es necesario entrar muy en detalle en esto, después lo van a ver con mucho más detalle en toxicología, pero esto es en adultos que fueron expuestos a plomo de pequeños. Y bueno, ya que hablábamos de adultos, recordemos que en los adultos son muy comunes las neuropatías periféricas y justamente suelen ocurrir por desmielinización de nervios motores, en especial de músculos muy usados y en particular hay una predominancia en los músculos extensores. Entonces, justamente lo que mantiene la pie y la mano extendida suelen ser los primeros en ser afectados o los más afectados y entonces tenemos pie y mano péndulos, ¿sí? Bueno, ahora en particular vamos a pasar a hablar del mercurio, pero todos los metales de los que vamos a hablar ahora los van a ver mucho más en detalle en toxicología, así que no vamos a meternos mucho. Bueno, con el mercurio en particular es importante hablar de la forma en la que se puede presentar el mercurio. El mercurio puede estar básicamente en tres formas, pero que por simplicidad en este caso lo dividí solamente en dos. El mercurio elemental o metálico, que sería en su forma monoatómica, y los compuestos inorgánicos. El mercurio elemental justamente fácilmente reacciona y se convierte en estos compuestos inorgánicos, por eso es que en este caso decidí ponerlo acá. Si bien hay efectos que puede tener el mercurio elemental de por sí, como digo, lo van a ver en mucho más detalle después en toxicología.
Estos compuestos inorgánicos son más que nada cloruros y sulfuros de mercurio y son comunes en lo que es la industria, la minería y las amalgamas. Ojo con esto también, no solo las amalgamas industriales, sino las amalgamas odontológicas. Acá más que nada se usa el mercurio elemental, el mercurio metálico. Todos estos elementos inorgánicos pueden ser metabolizados por bacterias y entonces convertirse más que nada a metilmercurio. Y este es el más importante, por eso está resaltado. El etilmercurio, después vamos a hablar un poquitito más, pero por ahora quédense con que el más importante es el metilmercurio. ¿Cuál es el principal problema? Que en lo que a veces es llamado cadena alimentaria, la cadena trófica, se pueden bioacumular estos compuestos orgánicos, especialmente el metilmercurio. Entonces, las bacterias lo sintetizan, pero luego animales pequeños, el zooplancton, lo ingiere y luego peces pequeños comen a este zooplancton, peces más grandes comen a estos peces pequeños y así sucesivamente hasta que algunos predadores grandes como son el atún o por ejemplo los tiburones, en lugares donde se consume tiburón, pueden bioacumular entonces este metilmercurio y potenciarlo a niveles millones de veces más altos que lo que estaban originalmente en el agua o en el ambiente, ¿sí? Bien, y ahora, para hablar en particular del etilmercurio. El etilmercurio fue un poco el centro de alguna polémica con el tema de las vacunas, porque a veces el tiomersal, el nombre comercial muy conocido es mertiolate, se usa a veces para preservar algunas vacunas. Algunas vacunas vienen no en una monodosis, sino que vienen en botellas, digamos, que son para hacer múltiples dosis. Entonces, obviamente uno usa distintas jeringas para cada dosis, pero de todas maneras, al meter una jeringa, uno puede llegar a introducir alguna que otra bacteria. Entonces, para preservarlas y evitar que se puedan contaminar, es que se usa un poco de tiomersal, también llamado timerosal. Sin embargo, la dosis que puede llegar a alcanzar en cada una de las vacunas ronda entre los 8 y los 50 microgramos. Y suponiendo que además de casi todas las vacunas se sacó el tiomersal, prácticamente la única que quedó es en la vacuna anual para la gripe, la realidad es que esta sería la dosis por año. Además, el etilmercurio en particular tiene una vida media de menos de 7 días. Al cabo de 30 días más o menos, está completamente eliminado del cuerpo, ¿sí? Y los efectos del etilmercurio no estoy diciendo que no existan, pero son muy menores. Muy distinto de lo que es el metilmercurio, que tiene una vida media mucho más alta, que tiene este potencial entonces de bioacumularse y que cuando lo consume la gente, por ejemplo en atún, como decía yo antes, pueden llegar a niveles bastante tóxicos. Si suponemos que un bebé haciendo la lactancia normal, después si quieren pueden ver los cálculos acá, pero más o menos en un año de lactancia normal de una madre que come atún de forma despreocupada, puede alcanzar unos casi 150 microgramos por año de metilmercurio, que es muchísimo más peligroso que el etilmercurio. Con esto estoy diciendo, ¿la lactancia es peligrosa? No, por supuesto que no. Lo que sí estoy diciendo, y que esto de hecho lo recomendó el CDC, es que las madres que están en lactancia o embarazadas sería preferible que se mantengan alejadas de productos de pescado que no sepan de qué origen son. Obviamente es distinto si esto viene de, producción ictícola restringida, digamos, no libre. Pero para que se den una idea de que el nivel que se recibe en una vacuna es mucho menor del que se recibe con la lactancia común y corriente, ¿sí? Como para que sepan que esto se infló mucho más de lo que realmente es. Bueno, la fisiopatogenia y la sintomatología del mercurio. El mercurio también se une a los grupos sulfidrilo, por eso parece que el glutatión protege hasta cierto punto de esta unión porque secuestra este mercurio y también porque obviamente como siempre el glutatión evita el daño oxidativo. Y causa más que nada trastornos severos del sistema nervioso central, en general sensoriales, cognitivos, motores, malformaciones en el útero y especialmente el encéfalo es muy sensible mientras se está formando al mercurio por razones que no son del todo conocidas. Bien, pasamos a arsénico.
y solamente a la intoxicación aguda, porque después va a tener la clase entera para acre, ¿sí? Que es la intoxicación crónica. Bien, la fisiopatogenia del arsénico más que nada depende de su gran parecido con el grupo fosfato, ¿sí? O mejor dicho, del arseniato con el fosfato, ¿sí? Y justamente con esta forma, ustedes podrán recordar que el fosfato tiene que ver en un montón de cadenas metabólicas, como es por ejemplo cualquier cosa que tenga que ver con el ATP. Entonces, la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, y también se sabe que no solo el arseniato, sino otras formas del arsénico pueden llegar a interrumpir en canales iónicos y en otras reacciones. Por ejemplo, se vio que puede inducir metilación de ADN de forma bastante poco controlada, entonces la realidad es que tiene muchísimas formas en las cuales puede dañar el arsénico. Pero particularmente en lo que es la signosintomatología, como dije, vamos a hablar de lo agudo y lo postagudo. Es decir, si alguien ingirió mucho arsénico de golpe, que es algo bastante inusual de forma accidental. La realidad es que hoy en día no pasa mucho, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Los principales síntomas agudos van a ser gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea severa. Y 2 a 8 semanas más tarde pueden aparecer alteraciones en el sistema nervioso central. Raramente encefalopatía, lo más común son neuropatías, ¿sí? Con sensación de entumecimiento, parestesias en general, hormigueos. Y bueno, como dije, lo crónico lo van a ver después en acre en particular. Vamos a muy rápidamente hablar un poquitito de cadmio. El cadmio más que nada se encuentra en lo que son las baterías de níquel-cadmio justamente. Pero también aparecen en la industria del galvanizado, la minería como siempre. El problema es que todos estos, ya sea por efluentes o porque, por ejemplo, las baterías se tiran a cualquier lugar sin pensar a dónde pueden terminar, todo esto termina en el agua. Y el agua, aunque uno no esté expuesto directamente a ese agua, a veces el agua luego se usa para el riego. Y también en algunos fertilizantes aparece el cadmio a veces. Esto entonces termina en la agricultura y entonces se termina consumiendo con la comida. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de un pulmón expuesto a cadmio en un experimento para mostrar el daño en ratones. Y podemos ver cómo induce al cabo de 60 días una inflamación bastante importante en el pulmón, comparen con el normal, ¿sí? Y también directamente produce necrosis de las células alveolares, directamente, además de aumentar este infiltrado inflamatorio. En el hígado podemos ver que también produce una congestión en la vena portal y también estas células como en anillo, en anillo de sello, ¿sí? Por degeneración hidrópica, y también aparecen algunos núcleos picnóticos que están dando idea, bueno, de apoptosis principalmente. Después tenemos el daño que produce en el riñón, que como ven, más que nada, el glomérulo está dentro de todo conservado, pero sí vemos muchísima necrosis tubular, que es lo más característico. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.